Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a practicar un poco más acerca de las razones trigonométricas seno y coseno, y para ello vamos a trabajar en nuestro cuadernito de trabajo, ¿ah? En casa. Bien, a ver, acá veo la primera situación que les he planteado. Si el seno del ángulo alfa es 12/13, te piden calcular el coseno de alfa. Si el seno de alfa es 12/13, te piden calcular el coseno de alfa. Bien, ¿cómo se define entonces, cómo se resuelve este ejercicio? En primer lugar, tú tienes que empezar a resolver la situación a partir del dato del problema. ¿Cuál es el dato que me presenta este problema? El dato que me indica que el seno de alfa es igual a 12/13. Este es el dato. A partir de ahí tienes que empezar a desarrollar el ejercicio. ¿Cómo, profesor? Veamos lo siguiente. Tú sabes que, por definición, el seno del ángulo alfa es igual a 12/13. Bien, eso lo sabemos. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? ¿Cómo está definido? El cateto adyacente entre la hipotenusa. El seno del ángulo cateto adyacente. ¿Están de acuerdo todos ustedes? Cateto ¿El adyacente. seno o el coseno? A ver, ¿cuál es el dato? Cateto opuesto. Observa. Observa. El seno del ángulo. Ese es el dato. A partir del dato. Profesor, yo escuché coseno. Ok. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa. Ese es el dato que te están dando para resolver este ejercicio. Cateto opuesto entre hipotenusa. Bien. Cuando tú ya defines la razón seno, en este caso, cateto opuesto entre hipotenusa, del ángulo, ojo, del ángulo alfa, pues ahí hay que tener bien claro con qué ángulo estamos trabajando, en este caso el ángulo alfa. Entonces, ya me puedes decir quién es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto en este ejercicio? 12, 12. ¿Quién es la hipotenusa? 13. 13. Muy bien. Y a mí me piden calcular el coseno del ángulo alfa. A ver, profesor. Ahora sí, a mí me están pidiendo calcular el coseno. ¿Y cómo se define el coseno? Con el Ahí cateto sí, adyacente a la hipotenusa. ahí sí es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Bien, veamos acá entonces. Según lo que he observado ahí, según lo que he observado al momento de desarrollar, ¿sabes qué? Acá ya conozco uno de ellos. ¿Quién ya conozco? La hipotenusa. A la hipotenusa, 13. La hipotenusa. Ya la conozco, la hipotenusa. La hipotenusa es 13. ¿Qué me faltaría encontrar? ¿Qué me faltaría? Con el cateto adyacente. Ahí está. Ya sé que la hipotenusa es 13, por eso es que coloco la fracción 13. Y me faltaría conocer el cateto. Profesor, Dígame, profesor, dime. Dime, te escucho. el profesor el profesor es Llano, ¿no? No te entiendo, Paul. Dime. O sea, por donde dice Sena. Seno. Esto es sen del ángulo alfa. Muy bien. Ahí, profesor. Ahora, lo que tienes que hacer ahora es encontrar el cateto adyacente. Pero una herramienta que te va a servir, es El dibujar triángulo el triángulo rectángulo. rectángulo. Dibujemos el triángulo rectángulo. A ver, en el triángulo rectángulo vas a definir los datos del seno del ángulo alfa. Y ahí tú tienes un ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Defines el ángulo alfa. Siempre tienes que definir el ángulo agudo. Acá lo voy a definir. Acá está el ángulo agudo al que le voy a llamar alfa. Bien. Entonces acá está el ángulo agudo, alfa. Y a partir de ello, niños y niñas, ustedes definen los tres lados del triángulo. En primer lugar, el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto?
Perdón, la hipotenusa. Vamos a definir la hipotenusa. La hipotenusa lado en el opuesto. triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo recto. Al ángulo recto. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? Este lado de acá. Es el hipotenusa. Luego define el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo alfa? El que estoy señalando ahí con la flechita. Ese es el cateto opuesto del ángulo alfa. Muy bien. Y finalmente, el tercer lado del triángulo sería el cateto adyacente. Y el cateto adyacente está entre el ángulo recto y el ángulo alfa. Ahí está el cateto adyacente. Bien, pero ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos de nuestro triángulo conocido? Observen la razón seno del ángulo alfa. Según la razón seno, ya me dicen que el cateto opuesto es 12 y la hipotenusa es 13. Ah, el cateto opuesto es 12 y la hipotenusa es 13. Ya me están dando esos dos lados del triángulo. ¿Qué me faltaría conocer? El cateto adyacente. Como no lo conozco, ¿cómo le puedo llamar? X. X, muy bien. X. Y ahora te pregunto, ¿qué debes aplicar para conocer? El teorema de Pitágoras. Perfecto, muy bien. Ahí aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado del triángulo? La hipotenusa al cuadrado es igual a los cuadrados de los catetos. A la suma de los cuadrados de los catetos. Así es. Entonces, ahí tenemos, por definición, decimos, lo voy a escribir una sola vez, y ahí ustedes ya lo van a tener, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que puede ser cateto opuesto o cateto adyacente. Cualquiera de los dos catetos. Pero ellos sí tienen que estar elevados al cuadrado. ¿En cuál página está? Tú puedes empezar Ninguna, Valentina, estamos en el cuaderno. ¿Sí? ¿Quién preguntó después de casi 10 minutos que estamos en clase? Valentino Gómez, profe. Ah, tiene que llegar puntual, hijo. Tiene que ser puntual, si no eres puntual. Porque recuerden que en trigonometría no tiene libro. Bien. Pero vamos a seguir con la clase, por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Y lo que hacemos de inmediato ahí es reemplazar en el teorema de Pitágoras, reemplazamos la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Ahí sería 13. Es Y 13 elevado al cuadrado. debe estar elevado al cuadrado. Y eso debe ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. El cateto adyacente, que es X, y también tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos que definirlo correctamente. Muy bien, y acá viene la parte ya del cálculo. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169 es igual a 144. Y 12 elevado a la 12, 144. 12 elevado a la 2. Muy bien, acá sería 144 más X al cuadrado. Perfecto. Como en toda ecuación, niños y niñas, aplicamos la transposición de términos. El 144 pasa a restar al otro miembro de la igualdad. ¿Y cuánto es 169 menos 144? 25. Muy bien. Y le sacamos la raíz cuadrada. Perfecto. Y es 5 en total. Porque 5 por 5 es igual a Porque 5 por 5 es 25. Así es. Entonces, al calcular la diferencia, como bien han calculado ahí, sería 25 la diferencia. Y eso sería igual al valor de X elevado al cuadrado. Y el cuadrado, tú ya sabes, cuando pasa al otro miembro de la ecuación, pasa como una raíz cuadrada. Y al calcular la raíz cuadrada de 25, 5. Dale 5. Porque 5 por 5 es 25. Ahí está, ahí nomás. Listo. Bien, ya conocemos el valor de X. Pero la pregunta viene a continuación. ¿Quién es el valor de X en el triángulo? El cateto adyacente. Ah, el cateto adyacente es el valor de X. O sea que el cateto adyacente tiene que ser igual a 5. Muy bien. ¿Y a mí qué me pidieron calcular? El coseno. Y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y como el cateto adyacente es igual a 5, entonces el coseno será 5/13. 5/13.
se acaba el ejercicio. Cuando defines el coseno del ángulo alto. Bien, estudiantes, vayan trabajando ahí. Bien, estudiantes. Ahora veamos la siguiente situación. Ahí te dicen si el seno del ángulo θ es igual a este número decimal. A ver, ¿quién de la clase me indica cómo se lee ese número 6 decimal? décimos. 6 décimos. 6 décimos. Perfecto, 6 décimos. Tú vas a leer décimo cuando tenga una sola cifra decimal. 6 décimos. Y según ello te pide hallar el valor del coseno del ángulo θ. Valor del coseno del ángulo θ. Perfecto. Cuando resuelvas este tipo de problemas, y vas a ver uno en tu prueba, uno de estos vas a ver. ¿Ya? Así que atento. ¿Ah? Siempre empieza con el dato del problema. ¿El dato qué me dice, profesor? El dato me está indicando que yo debo empezar a trabajar desde el seno del ángulo θ. A ver, todos trabajen conmigo al mismo tiempo. Escriban conmigo, ¿ah? No escriben hasta el final. El seno del ángulo θ, como bien has mencionado, esto se lee 6 décimos. Así es. No se lee 0,6. ¿Ah? Ya, ese tipo de lectura 0,6, 0,26, etcétera, no es la correcta. Porque si no lo lees correctamente, no lo vas a aprender. Y cuando no lo aprendes, no lo lees correctamente, este tipo de ejercicios se hacen difíciles de hacer. Entonces, como bien has mencionado, este número se lee 6 décimos. Muy bien. Y 6 décimos, ¿cómo se traduce en una fracción? Bueno, es súper sencillo. 6 décimos viene a ser 6 partes de cada 10. Ahí viene el nombre. 6 décimos. 6 partes de cada 10. Entonces, cuando lo vamos a traducir en una fracción, entonces colocamos el número 6 en el numerador, 6 partes, 6 décimos de cada 10. Ahí está. Así se expresa 6 décimos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que hacer de forma inmediata. 6 décimos con fracción. Y como fracción también se lee 6 décimos. ¿Te has dado cuenta? Pero acá viene la parte fundamental de este trabajo. Que el seno del ángulo θ ya ahora tiene forma de fracción. Y cuando tiene forma de fracción, díganme ustedes, la razón seno, ¿cómo se define? Lo ves a la izquierda. Lo están viendo a la izquierda. ¿Cómo se lee? Puesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí está. Ojo, niños. Eso ustedes tienen que... Por eso que lo pongo a la izquierda en el monitor. Y a veces no se dan ni cuenta cuando les pregunto. Ese dato lo estás viendo al lado izquierdo. En casi un cuarto de pantalla. Ahí está. El seno del ángulo siempre es cateto opuesto entre hipotenusa. Y una vez que has definido ello, ahora sí, díganme ustedes, ¿quién es el cateto opuesto? 6. 6, el 6 y el hipotenusa es el 10. Perfecto, muy bien. Ya está. Dibuja tu triángulo. Trabajen conmigo, le dije, ¿ah? Dibuja tu triángulo, rectángulo. Siempre triángulo, rectángulo, profesor. Siempre. Porque las razones trigonométricas se trabajan en el triángulo rectángulo exclusivamente. Ya hice el triángulo, profe. Muy bien. También dije Define el ángulo recto. Define el ángulo agudo. En este caso, ¿quién es el ángulo agudo? Θ. Ahí está, lo defines. Y ahora sí, lo que hacemos de inmediato, una vez que hemos definido, vamos a trabajar. Vamos a identificar los 3 lados del triángulo. Entonces, lo primero que identificas ahí es el ángulo recto. El lado opuesto del ángulo recto, que es 90 grados, que estás viendo ahí, vendría a ser la hipotenusa. Entonces, acá colocamos a la hipotenusa. De inmediato la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo recto, el ángulo agudo, perdón, frente al ángulo agudo, ese es el cateto opuesto. ¿Listo? Cateto opuesto.
Y el cateto adyacente es el lado que está entre el ángulo recto y el ángulo agudo. Ahí está el cateto adyacente. Bien, ya tengo definidos los tres catetos, los tres lados, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Según los datos del problema, ahí ya me dicen que el cateto opuesto es 6. Ajá, entonces el cateto opuesto vendría a ser 6. Ya está. Además me dicen que la hipotenusa es 10. Acá también la hipotenusa es 10. Entonces la pregunta que viene de inmediato, ¿qué tienes que conocer? ¿Qué te falta El conocer? cateto adyacente. A ese le vamos Ese a hay que saber el cateto adyacente. Muy bien, hay que Y se conocer. utiliza con teorema de Pitágoras. Perfecto, muy bien. Y aplicamos el teorema de Pitágoras. Vayan trabajando ustedes, ¿ah? Profe, es que yo ya lo hice. Ya sé Algunos la ya lo respuesta. terminaron, yo todavía me demoro porque tengo que explicarlo, ¿no? Y el teorema de Pitágoras siempre empieza indicando lo siguiente, la hipotenusa al cuadrado, es decir, 10 elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 6 al cuadrado más x al cuadrado. Ahí está. Y esto es fácil para ustedes, porque ustedes ya manejan bien el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. ¿Cuánto es 100. 6 al cuadrado? ¿Cuánto? ¿Qué, profe, qué dijo? 6 al cuadrado. 36. 36, 36. Muy bien. 36 más x al cuadrado. Perfecto. Y Bien. se resta 100 menos 36 igual a 64. Se le saca la raíz cuadrada a 8. Perfecto, muy bien. Al 100 le restamos, como bien mencionaste, 36. Y eso luego, al restar 100 menos 36, nos da 64. Y el cuadrado del x al otro miembro de la ecuación pasa como raíz cuadrada. Así de sencillo es esto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 64? Como 8, 8, muy bien. Y ahora viene la porque pregunta. 8 por 8, 64. Profe, la Perfecto, respuesta es muy 8 bien, décimas. muy bien. Porque 8 por 8 es 64. Ahí estás demostrando la raíz. Pero, ¿qué será el número 8? Como nosotros vemos en nuestro ejercicio, el 8 es El el cateto valor del adyacente. cateto adyacente. Muy bien. Este es igual a 8. Pero ahí viene la pregunta. ¿Qué me han pedido allá? El valor de El valor coseno. del coseno. El valor del Betita. coseno. Entonces, ¿cómo se define el coseno? Ahí lo tenemos al lado derecho. Cateto opuesto entre la hipotenusa, 8 décimas. ¿Estás seguro? El coseno, sí. Coseno, pues, a ver, léelo. Está a la izquierda. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Ah, Adyacente entre la Cateto hipotenusa, adyacente. no cateto ahí opuesto no, sino cateto adyacente. sí, Cateto así es. adyacente. Cateto 8 adyacente. décimas. Por eso hay que tenerlo bien, bien claro ahí, ¿no? En el comienzo siempre es importante poco a poco ir practicándolo y aprenderlo ya de memoria, ¿no? Entonces, ahí sabemos que el cateto adyacente al aplicar Pitágoras es 8 y la hipotenusa es 10. 8 décimas. 8 décimos, muy bien. Ese sería el valor del coseno, en este caso, del ángulo θ. 8 décimos. Muy bien. Y acá hay algo más que tú podrías hacer. Ojo, Simplificar. cuando tú trabajes en tu examen, tú ves en las alternativas 8 décimos, fenomenal. Entonces, ahí acabó el ejercicio. Ahí acabó el ejercicio. Pero si tú en el examen, y lo mismo vas a encontrar en aritmética, ojo, en aritmética vas a encontrar esa situación. Si esta fracción se puede reducir, tienes que reducirla. Si en tus alternativas ves que la fracción se puede reducir, debes reducirla. Por ejemplo, en tus 5 alternativas de tu examen no hay 8 décimos. Ah, profesor, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que simplificar. Ah, puedes simplificar. Y si no, ahí acabó el ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Profe. Muy bien. Listo, vayan trabajando, por favor. Profesor, si se simplifica sería 4 quintos. Si se simplifica, sería 4 quintos.
Y eso también depende mucho si te doy alternativas en tu prueba, va a depender mucho de ello, ¿eh? Va a depender mucho de las alternativas. Por eso miren niños, niñas, lo que ustedes tienen que definir y deben definir bien es cómo es el seno del ángulo y cómo se define el coseno del ángulo. Eso tiene que quedar bien definido. ¿De acuerdo? Bien definido. Y lo que tienes que, una vez que has definido bien ello, realiza tu triángulo rectángulo correctamente. Esa es la clave. Esa es la clave. El triángulo rectángulo. Y yo te voy a decir por lo que he visto por ahí en un trabajo. Esto es muy importante. Cuando tú defines mal, por ejemplo, básicamente la hipotenusa siempre la definen bien. La hipotenusa nunca hay problema. Pero si tú defines mal la ubicación del cateto opuesto y del cateto adyacente, y la ubicación lo haces al revés, si lo haces al revés, entonces el resultado no va a ser igual. A pesar de que calcules Pitágoras bien, no, todo ello. Si tú en el triángulo lo defines mal, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, así tú hagas Pitágoras, así tú encuentres el coseno, todo ello, ya está mal hecho. Así que el triángulo tiene que estar bien definido. Bien, vayan trabajando, por favor. Cuídese.